Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Buenas tardes, ¿cómo están mis queridos hermanos, mis amigos que también ya nos siguen a través de Facebook Live y a través de las otras plataformas que transmitimos? Estamos otro martes más dispuestos y disponibles para poder comenzar nuestro estudio, que vamos en la carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, en su segunda carta, capítulo 3. Y estamos contentos de verdad de poder llegar a ustedes a través de este medio, porque sabemos que hay una necesidad grande de conocer la palabra. Es lo que las redes y todo este tiempo de pandemia nos ha enseñado, y la verdad es que estamos ansiosos por hablar este tema que tiene que ver mucho con los versículos que vamos a analizar, ¿no es cierto, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Así es, muy bien, gracias a Dios, y la verdad es que cada vez más sorprendido de la providencia de Dios, de cómo Dios es dueño de todas las cosas, y la verdad es que para mí ha sido admirable cómo Dios nos permitió empezar a estudiar esta carta de Tesalonicenses, que es una carta escrita por Pablo a una iglesia perseguida, en un tiempo difícil, en un tiempo complicado, que era difícil que Pablo pudiera llegar a ellos, no se podía reunir con ellos aunque quería, pero Pablo le expresa su gozo, su alegría de ver que ellos estaban perseverando en la fe, y cómo Pablo los anima, ¿cierto?, a que sigan creyendo, que sigan avanzando en el conocimiento de Jesucristo. Y me alegro porque en realidad esto vino a tiempo en nuestras vidas. Nosotros estábamos preparados para esta pandemia espiritualmente. Y no porque nosotros seamos muy hábiles, la verdad es que Dios ha sido misericordioso y nos advirtió con tiempo de la importancia de no flaquear frente a las pruebas, frente a las dificultades. ¿Qué es lo que hablaba este texto, estas dos cartas de Tesalonicenses? La importancia también de poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, de creer en la segunda venida de Jesucristo, de creer en su resurrección y en su venida, en que Él vendrá por nosotros, ¿cierto? Y cómo el Señor nos preparó para que estuviéramos tranquilos en este tiempo, a través de esta carta, que es una carta en medio de momentos difíciles, ¿cierto? De restricciones. Pablo estaba restringido, y los hermanos también, de poder, y aunque querían estar juntos y abrazarse, como nosotros quisiéramos estar con nuestros hermanos, ¿cierto? Exacto. Y conocer a aquellos que nos han señalado que quieren venir. Hay muchos que han estado siguiendo las transmisiones y estamos muy contentos por ello, y apenas podamos, queremos tenerlos sentados acá, conocerles, poder, como tú dices, abrazarlos y estar juntos. Sí. Así que sí, es nuestro deseo, nuestro interés poder seguir enseñando la palabra, poder poner atención a cada uno de los versículos que Pablo va a ir escribiendo. Lo hace, como decía Juan Manuel, a una iglesia perseguida en tiempos difíciles, que en ese sentido no es tan diferente a lo que estamos viviendo ahora. Y por lo mismo tenemos que reforzarnos, aprender, tomar lecciones de todas estas circunstancias, por cierto, con la guía de la palabra de Dios. Así es. Bueno, vamos a orar. ¿Puedes orar, Juan Manuel, antes de que leamos y analicemos los versículos que nos corresponden? Padre bueno, bendito nuestro Dios, te alabamos y te damos tantas gracias, Dios, porque podemos levantar nuestra voz con libertad a ti, no solo porque en este país hay libertad para proclamar tu nombre, sino principalmente porque Jesús hizo posible que nuestra oración llegara hasta ti. Nosotros creemos, Dios eterno, en el sacrificio y en el sacerdocio eterno de Jesucristo, nuestro mediador, quien nos permite acercarnos a ti, Dios eterno, con libertad, con gozo, con alegría, sabiendo que somos perdonados en ese sacrificio precioso que hizo Jesús por nosotros. Y queremos, Dios eterno, en esta tarde entender tu palabra, entender aquello que dejaste para que nosotros te conociéramos, te siguiéramos. Queremos, Señor, entender el mensaje que tienes para nuestros corazones en este día. Yo oro no solamente por nuestras vidas con Pablo, sino por todos los que van a escuchar este mensaje, para que sus corazones puedan recibir tu palabra, Dios. No la nuestra, no lo que nosotros tenemos que decir, sino lo que la Biblia dice, y que puedan comprenderlo y puedan ser iluminados aún más allá de lo que nosotros hablemos, Señor, y puedan creer en tu nombre y ser salvos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a leer 5 versículos del capítulo 3, que es el capítulo al cual pasamos, y vamos a analizar probablemente versículo por versículo
cada uno de ellos en manera bastante más extensa que en Globo. Dice así, voy a leer de la versión Reina Valera de 1960. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Hasta ahí vamos a dejar. Podría parecer que son pocos versículos, pero hay una enorme riqueza en este texto que vamos a analizar. Como ustedes recordarán, esta carta, la segunda carta de Tesalonicenses, viene seguida o al poco tiempo después de la primera. En la primera, Pablo había tratado varios temas, especialmente el tema de la segunda venida de Cristo, pero al parecer habían hombres que no habían entendido bien el mensaje, habían interpretado el regreso de Jesús como inminente, como a las puertas. Y Pablo, justamente en el segundo capítulo, que ya lo tratamos, hace la aclaración fundamental. Toda la carta está destinada a tratar principalmente ese punto. Sin embargo, a pesar de haber explicado y entendido bien todos esos conceptos, como ya los vimos en semanas anteriores, esta última parte viene a cerrar, darle un poco el broche de oro de todas las enseñanzas que Pablo tanto presencialmente en su momento dio a la iglesia, como también a través de las recomendaciones por estas cartas. Y fundamentalmente en esta porción que acabamos de leer, está estimulando justamente a sus compañeros de armas, de milicia o en este caso de fe, que son los creyentes de Tesalónica, para que sigan en la senda que ellos les habían instruido. Cuando estuvieron presentes en ese lugar, que fue no más de 3 a 6 meses que estuvieron por esa ciudad en Tesalónica, en Macedonia, en la Grecia actual, ellos fundaron esa iglesia con pocas personas y tuvieron que salir corriendo por la persecución. Y Dios encaminó esa iglesia para que se afirmara, para que creciera, para que estuviera cada vez más firme en Dios. Y cuando recibe noticias de esa iglesia que había abandonado por razones de fuerza mayor, entonces escribe estas cartas para corregir o para enreglar algunas cosas. Y lo que estamos viendo en estos versículos, vamos a partir por el 1, un gran deseo de que oren, y aquí vamos a entrar al tema de la oración y su relación con la predicación o la exposición de la palabra. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Y aquí es interesante que Pablo, el apóstol, junto a sus colaboradores que eran Silas o Silvano y Timoteo, no estaban pidiendo para tener un mejor pasar económico o para que no les pasara nada con respecto a las persecuciones que se vivían en ese entonces. Fueron muchas veces salidos por la fuerza de varias ciudades porque la gente se oponía a esta nueva predicación de enseñar a Cristo resucitado. Y él no está orando precisamente para que, como un escudo protector, Dios les evite pasar por cosas malas físicamente o malas en su comisión. Sino es interesante que el principal tema es que la palabra, dice, del Señor corra o que avance. Otras traducciones dice se extienda rápidamente. Es decir, que siga el propósito principal, que es la gran comisión de Jesús que enseña en Mateo 28, cuando llama a sus discípulos antes de ascender al cielo y les enseña que tenían que ir, predicar a toda criatura, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Creo que en la medida que entendamos cuán importante es este punto, ¿por qué? Vamos a decir que es importante porque si no fuese así de importante, esta palabra se habría perdido en el tiempo. Este mensaje que comenzó con Cristo mismo, con sus enseñanzas, replicada por sus primeros auditores y después por los discípulos de los discípulos, etcétera, ha llegado hasta nosotros 2000 años después y a una distancia increíble de miles de kilómetros de donde comenzó. Así es. Si la oración no hubiese sido efectiva, si las personas que estaban a cargo de entregar el mensaje no hubiesen sido ayudados por el Señor y esta palabra no se hubiera extendido tan velozmente,
nunca habría llegado hasta nuestras tierras. Si esto, como también lo dijo Gamaliel cuando persiguieron a los primeros discípulos, a Pedro y a Juan, si esto es obra de Dios, si no era obra de Dios iba a perecer, pero si es obra de Dios iba a permanecer en el tiempo. Por tanto, aquí tenemos el primer punto muy destacado que llama a la oración, pero principalmente para que el mensaje, no tanto los mensajeros, sino que el mensaje siga manteniéndose, siga corriendo, siga avanzando sin impedimento y que esa palabra sea glorificada. Es decir, puesta en un lugar alto, en un lugar que le corresponde es de exaltación, de un lugar elevado. Y dice así como sucedió también con vosotros, es decir, el hecho que le haya llegado a los tesalonicenses la palabra fue porque justamente Pablo tuvo que cruzar desde Asia a Europa, guiado por el Espíritu Santo, cruzar a ese nuevo continente, porque se le fue impedido a seguir a regiones superiores de Asia, y cruza entonces a Macedonia, y donde estaba Tesalónica era esa provincia, y ahí entonces entrega este mensaje. Algunos creyeron, formaron la iglesia, y la iglesia continuó con la ayuda del Señor. No sé si te parece más o menos lo mismo. Estas son un versículo clave para entender la importancia de la palabra. Es muy hermoso los detalles y ver esto en la Biblia. La humildad, primeramente, quiero destacar del apóstol Pablo, en el sentido de que él era un tremendo predicador, era un hombre que había sido instruido, él mismo lo dice, a los pies de Gamaliel, era un hombre muy conocedor de la Biblia, de las tradiciones judías, tenía un conocimiento muy rico, muy acabado, era, podríamos decir, un gran teólogo. Él escribe la carta a los romanos, que es por excelencia la carta, digamos, más apetecida en cuanto a teología, ¿cierto? Pero él no se fía en su capacidad. Exacto. Él no se confía en eso que él tiene, en sus galardones o en sus pergaminos, podríamos decir, sino que él pide y dice, orad por nosotros, orad por nosotros. Y hay otro versículo que está en Efesios, capítulo 6, versículo 19, donde también expresa este deseo de que los hermanos estén orando por él. Efesios capítulo 6, versículo 19 dice, y por mí, el 18 estaba hablando de que oraran por todos, velaran en toda oración, pero el 19 dice, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea, Pablo entiende que esto es un trabajo espiritual, que debe depender del Espíritu Santo, que no puede confiarse en sí mismo, por muy conocedor que sea profundo de la Biblia, sabe que esto no es una obra humana, sino que esto es una obra divina. Y esto es maravilloso y esto es tan importante que lo aprendamos nosotros que somos pequeños, pero que también los que son grandes, los que llevan mucho tiempo predicando, los que llevan mucho tiempo enseñando la Biblia, que vean a Pablo y vean este versículo, que Pablo no dice, bueno, yo les vengo a predicar porque yo sé mucho de la Biblia, sino que él dice, oren por mí para que me sea dada palabra, oren para que la palabra del Señor corra. Ellos entienden que este mensaje no es algo inventado por ellos. Esa es la primera razonamiento básico que tenemos que hacer. Ellos entendían que lo que tenían sobre sus hombros como carga de trabajo o de poder ser mensajeros de este gran mensaje que es el Evangelio, sabía que era un trabajo que no era humano en términos concretos de tener que esforzarse. Eso no quita la responsabilidad del hombre de prepararse, de estudiar la Biblia para poder entregar el mejor mensaje. Pero ellos sabían que el mensaje en sí era un mensaje venido del cielo, como Jesús lo expresó, que sus palabras, él hablaba, Jesús lo dice, habla lo que oyó del Padre y vino a entregar el mensaje que había escuchado en el cielo. Y este es un mensaje celestial y es la palabra de Dios, es Dios hablándolo directamente a nosotros, intermediado obviamente por hombre. Por eso mismo en el Antiguo Testamento conocemos el pasaje de Isaías que refrenda esto cuando dice que su palabra corra, que no vuelva a él vacía, sino que va a hacer lo que él desea, para lo cual fue enviada. Es decir, Dios ha enviado un mensaje, Dios ha enviado una propuesta, ha llegado a nosotros con estas palabras humanas, entendibles, todos tenemos las Biblias traducidas en nuestro propio idioma, pero lo que quiere Dios al llegar con esta palabra es que nos alcance y obviamente nos cambie. Por lo tanto, cada persona que se
pone delante de otra a explicar. Puede ser uno a uno, puede ser delante de una congregación, puede ser ahora a través de estas redes sociales, estos medios que estamos usando. Tenemos que estar orando. Ustedes oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes para que la palabra sea bien entendida. Pero debe haber esto de oración detrás, porque sabemos que el mensaje es finalmente un mensaje de Dios. Pablo tenía la preparación, tenía los pergaminos, tenía el conocimiento, pero aún así él reconocía que su mensaje no era propio. Lo dice también en primera carta a los Corintios capítulo 1, cuando enseña que él no fue a Corinto, ¿no es cierto?, con palabras de sabiduría humana. Él fue a predicar a Cristo y a este crucificado. Tenemos que tener claro que lo que estamos enseñando, lo que queremos que la gente entienda, y Dios quiera que se persuada de esto, es el mensaje divino. Es el Señor hablándole directamente, y queremos que se siga extendiendo. Si esta pandemia, como hablábamos al principio, ha sido oportunidad para hablar más, para que otros que a lo mejor nunca estuvieron acá presencialmente, por temores, por dificultad de tiempo, por cualquier razón, no habían venido, bueno, a través de estos medios, ahora estamos llegando a sus hogares y quisiéramos verlos acá, quisiéramos conocerles para justamente seguir reforzando y enseñar estos temas, porque no hay otra expectativa ni otro deseo como iglesia de enseñar, más que enseñar la Biblia, enseñar la palabra del Señor. Queremos que se extienda rápidamente y que sea glorificada, sea entendida como eso, como un mensaje divino, como un mensaje que puede transformar aún a la persona más opositora a Dios en un fiel seguidor, como fue el mismo Pablo, como fueron muchos de su tiempo, como Jacobo o Santiago, que iban en contra de Cristo y se encontraron con la verdad de Dios evidentemente en sus vidas y los hizo cambiar. Por lo tanto, es muy importante estar orando por esta razón primordial. Siempre hay motivos de oración. Sabemos que en la iglesia estamos necesitando orar unos por otros, por ahora, por la contingencia, por los temas obviamente económicos que pueden haber, y sabemos que van a seguir habiendo un tiempo de dificultades, pero nunca podemos dejar de lado el espacio y la necesidad primordial de estar orando porque el mensaje de Dios sea recibido, bien entendido, y que cambie a las personas que lo escuchan. Ese es el principal propósito que nos pone este versículo. Sí. Quisiera decir dos cosas, agregar dos cosas a propósito de lo que tú estás diciendo. Un punto que lo tocaste así someramente, tangencialmente, pero muy importante, que con esto no estamos justificando que alguien tome la Biblia, se pare y diga, no, es que el Señor, dependo del Señor, no tengo que estudiar y el Señor va a hablar a través mío. Claro. No creemos eso. Creemos que debe haber un estudio, creemos que debe haber una dedicación a la palabra, debemos asegurarnos de que lo que estamos hablando es lo correcto, es lo verdadero. Ustedes nos ven aquí con diferentes Biblias que son diferentes traducciones. Yo tengo el computador aquí con un programa que me permite comparar distintas traducciones. Hay un estudio previo de comentarios, porque nuestro temor es que lo que hablemos sea aquello que Dios está diciendo y no aquello que viene de nuestra imaginación, de nuestro pensamiento. Pero aún así, por mucho que estudiemos, no confiamos completamente, no confiamos solamente en lo que estamos estudiando, sino que confiamos en que es Dios quien nos va guiando por su Espíritu Santo para usar su palabra de manera correcta. Queremos ser obreros aprobados que usan bien la palabra de verdad. Eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo es que el texto, entrando un poquitito en él, y a propósito de la contingencia, de la pandemia, dice, orad por nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Los que están hablando, los que están predicando, los que están enseñando. Y así que usted que no está aquí sentado hoy en día, no es ni mejor ni inferior a mí. Tampoco yo soy mejor que usted. Yo estoy aquí, me toca a mí. Estamos de paso, puede ser estamos que de usted paso, esté aquí puede el otro el día día. de mañana esté usted aquí sentado, Exacto, predicando, enseñando. Pero una cosa es necesaria, que veamos que somos un cuerpo. Eso es lo que está diciendo. Pablo está diciendo, no, yo no soy independiente de ustedes, yo necesito que ustedes oren por mí, necesito que oren por nosotros. Orad por nosotros. ¿Quiénes son estos nosotros? Los que están exponiendo la verdad. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para que la palabra del Señor, no nuestra palabra, no la enseñanza de Pablo y mía, no lo que nosotros queremos decir, no nuestros nombres, sino la enseñanza del Señor. Así que, hermanos, los que están en la casa, los de nuestra iglesia, esto tómelo como un mandato del Señor. Dice, orad por nosotros, ore por Pablo y ore por mí,
¿Para qué? Para que la palabra del Señor, no nuestra opinión, sino lo del Señor, sea la que corra a través de las redes sociales. Y dice, me gusta que ocupa la palabra, dice corra. Porque no es lo mismo que avance a que corra. Porque el avance puede ser lento, el avance puede ser de distintas maneras, pero dice corra. Ellos tenían un apremio porque todo el mundo, y en el caso de Pablo, que fue tal vez el misionero más grande que haya existido en un número de kilómetros, alguna vez analizamos que se piensa que entre todos sus viajes puede haber recorrido más de 50.000 kilómetros. Una cantidad impensada para esa época, mucho de ello lo hizo a pie. Y tal vez con algún animalito de carga que lo llevó o lo ayudó a llevar cosas, pero la mayor parte a pie en su vida, que tampoco fueron tantos años los que él estuvo de misionero, por tanto él se esforzó demasiado y claramente tiene su galardón en el cielo por parte de Dios, pero él entendía la urgencia, porque sabía que las personas que no eran alcanzadas por este mensaje y morían, que es lo que seguimos pensando, alguien que no cree en Cristo, no se arrepiente de sus pecados, no confía en Cristo como su Señor y Salvador, obviamente va a perecer, va a ir finalmente a la condenación, no porque Dios sea malo, sino porque no conoció ni recibió este mensaje. Por tanto, él veía la necesidad que corriera. Aquí en esta traducción que es Biblia de las Américas dice se extienda rápidamente, ese es el sentido de correr, que avance lo mejor y lo más rápido posible. De manera que ese, que es un versículo solamente de esta carta, tiene mucha necesidad igualmente ahora, a pesar de que en estos tiempos modernos nadie desconoce la historia de Cristo. A veces lo que está sucediendo hoy es que no se entiende completamente el mensaje. Tenemos una visión de un Jesús histórico que amaba a la gente, que hacía sanidades, pero no se ve el trasfondo más importante, que vino a morir y a pagar por nuestros pecados. Esa es la razón de por qué Jesús baja a la tierra. Porque si Él no baja a la tierra, no paga físicamente, corporalmente en la cruz el castigo de Dios, ninguno de nosotros puede llegar al cielo. Es decir, dependemos de Cristo, de su obra, de su muerte y de su resurrección. Temas que hemos compartido ampliamente acá en la iglesia. Por tanto, ese es el mensaje salvador, es el mensaje de creer en lo que Jesús hizo, lo hizo por mí, no lo hizo por el vecino, claro, vino a hacerlo por los hombres y mujeres que confiaban y creían en Él. Pero si alguien no sabe esta historia, no la entiende bien, entonces por eso necesitamos orar. Hoy día ya ha llegado hasta los confines del planeta y podríamos decir Chile es último lugar o último rincón del planeta, pero queremos que se entienda además bien. Y por lo mismo... Y que dice sea glorificada. Exactamente. Es el texto siguiente. Exacto. No solo queremos que este mensaje sea visto por mucha gente, queremos eso, que muchas personas se conecten, que muchas personas oigan la palabra de Dios, pero queremos por sobre tener, qué sé yo, 20.000 seguidores, no sé cuántos likes, o cosas así. Eso no es nada, eso no sirve de nada, no vale nada si la palabra de Dios no es glorificada. No solo queremos que llegue a mucha gente, sino que esta gente la reciba. Y pone el ejemplo claramente, dice, así como lo fue entre vosotros. ¿Y cómo lo fue entre los tesalonicenses? Lo recibieron rápidamente, prontamente lo abrazaron y fueron capaces de sufrir incluso perjuicio en su propia vida, ¿cierto? En Tiempo su de persecución. Pero se mantuvieron firmes creyendo en lo que habían recibido. O sea, fue una conversión genuina, no fue un creer a medias, simpatizar un poquitito, no fue eso. Fue un entregarse por completo al Evangelio de Jesucristo. Eso es que la palabra de Dios sea glorificada. Entonces, nuestra oración, iglesia, su oración debe ser no solo que mucha gente escuche este programa, vea las predicaciones, tanto nuestras como de cualquier cualquier lugar donde se invoca el nombre de Jesucristo, como dice la Biblia, donde se predique el Evangelio de Jesucristo conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia, que también se oiga, que también corra la palabra del Señor, pero no solo que sea oída, sino que sea glorificada. Y la palabra de Dios es glorificada cuando trae salvación, o sea, cuando hay salvación en el corazón de las personas. No cuando el corazón del hombre se endurece al mensaje de Jesucristo, Dios no es glorificado. Sí, y ahí va mucha relación con el versículo 2, lo Así vuelvo es. a leer. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe, dice la versión de la Biblia latinoamericana. Y acá en la versión Reina Valera que leímos, dice,
para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Exacto. ¿Cuál es el asunto aquí? Exacto. Ciertamente el mensaje es universal, el mensaje, como compartíamos algunas semanas, todos son llamados, pero no todos creen y no son todos escogidos. Por lo tanto, siempre va a haber gente opositora, hombres perversos y malos, que no van a resistir este mensaje, van a querer que sea callada, y por eso sigue habiendo hoy día una sensación de que el cristianismo o las religiones es perjudicial para la sociedad, cuando está más que demostrado que muchas cosas que hicieron los cristianos, ya hablemos de hospitales, hogares de ancianos, huérfanos, la asistencia social, partió justamente en círculos cristianos, caso del Imperio Romano, etcétera. Exacto. Ahí tenemos mucha Exacto. historia que contar. Exacto. Pero ciertamente hay hombres perversos y malos que quieren obstaculizar el mensaje, que lo querían obstaculizar hace 2000 años cuando Pablo estaba en vida y escribía estas cartas, como también hoy día. Sí. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen fe, porque no han creído, Exacto. porque no confían en Cristo, desconocen esa verdad histórica. Nadie hoy día, ni aun los peores ateos, agnósticos, pueden negar que Jesús fue un personaje histórico, Sí. que realmente vivió entre nosotros, y hay demasiadas evidencias, tanto por escritos bíblicos como extrabíblicos, de que Jesús fue una persona de carne y hueso, bueno, una persona así como creemos en Nerón y tantos emperadores romanos o filósofos de la antigüedad. Podemos creer que Cristo estuvo acá en la tierra y todo lo que nos enseñan las Escrituras es cierto. Ujú. Pero la gente que no tiene fe, la gente que no cree este mensaje, va a ser opositora. Sí. Y por lo tanto aquí los trata de Sí. perverso y malo, porque están impidiendo muchas veces que esto avance, porque la oración es para eso, para que avance y para que esos hombres perversos y malos no impidan o no obstaculicen este mensaje. Lo mismo un poquito el versículo 3, me adelanto un poco, pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del mal o del maligno, dice en esta otra versión. Porque también sabemos que el maligno, Satanás, está también con planes para estorbar Así es. el avance de la palabra. Así Pero es. sabemos que sobre ello está el Señor, porque Ujú. Él es el fiel, Él es el Así que es. va a hacer cumplir su palabra, Él es el Así que es. motiva, el que da el empuje para que todos estos personajes, grandes personajes de la historia, como fueron los apóstoles y todos sus colaboradores, dieran su vida por este mensaje, dieran su vida para que hoy día tengamos este oro escrito para nosotros, para analizar, para conversar, para entender lo que Jesús hizo. Así es. Si ellos no hubiesen dado su vida, ellos no se hubiesen puesto a escribir estas cartas, si eso no hubiese sido conservado, atesorado por muchas comunidades cristianas, no se hubiesen copiado miles de veces el Nuevo Testamento, a miles de idiomas, antiguo, al copto, al egipcio y sobre todo al siriaco y todas esas lenguas del Medio Oriente, no habríamos tenido este tesoro que hoy día tenemos. Es gracias al esfuerzo de mucha gente que dio la vida en los tiempos de la Reforma para que la Biblia sea traducida, para que la Biblia llegara hasta nosotros. Todos ellos son parte de ese esfuerzo y esa respuesta a la oración para que la palabra se extienda y que siga siendo librada esta, podríamos decir, batalla entre las personas que creen, que tienen fe, Exacto. y los que no tienen fe y que son perversos y malos porque obstaculizan el avance de la palabra, partiendo por Satanás como el enemigo principal. Sí. El versículo parte diciendo y para, o sea, hay un conector. Exacto. Entonces, esta es una razón por la cual debemos orar. Debemos orar por los predicadores, debemos orar por aquellos que comparten la palabra, que la palabra sea fiel, que la palabra sea correcta, que no sea tergiversado el mensaje, que la palabra corra y sea glorificada. Y también debemos orar para que seamos librados de hombres perversos. Tú mencionaste a Nerón, un hombre tremendamente perverso en la historia de la humanidad, ¿cierto? Un hombre que culpó a los cristianos y que incluso los quemó, los usó como antorchas humanas. Para aprender Fue- para iluminar Roma. Iluminar Roma. Mire qué terrible. Fue un tiempo realmente terrible que vivió la iglesia cristiana. Y la verdad es que debemos orar, debemos estar atentos. Siempre ha existido, como dices tú, Pablo, siempre ha existido hombres perversos y malos que se oponen al mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo es el mensaje de esperanza, de salvación, de libertad, que es para todo ser humano, en el sentido de que no hay distinción de raza, no hay distinción de situación socioeconómica. Entonces es un mensaje liberador para todo ser humano. No hay distinción de sexo, ¿cierto? Hombres y mujeres por igual.
es un mensaje tan potente, tan poderoso. ¿Quién podría oponerse a un mensaje tan maravilloso que nos habla de perdón, que nos habla de misericordia, que nos habla de amor? ¿Por qué alguien se opondría a algo así? Y sin embargo los hay. Hoy en día hay una oposición, hay quienes, y en esto quiero que usted esté atento y vea las cosas, vea el tiempo que estamos viviendo, que hay una animadversión que ha ido creciendo en la televisión, en las noticias. Fíjese cómo presentan ciertas noticias. Toman a veces a pastores que uno no sabe si realmente son pastores. Uno dice, ¿este tipo será pastor realmente? ¿Cuál es su iglesia? Siempre sale hablando, usted sabe a quién me refiero, ¿cierto? Sale haciendo show y le gusta la pantalla, pero uno dice, ¿cuál será su iglesia? ¿De dónde? ¿Y cuál es su mensaje? ¿Cuál es su Porque mensaje? Claro, y muchas siempre es veces polémico. promoción. Entonces, fíjese cómo hay esta animadversión que ha ido creciendo en ciertos sectores, ¿cierto? Contra el cristianismo. Y no es para asustarnos, es para, como dice la Biblia, no desconocer las maquinaciones del diablo, para saber los tiempos que estamos viviendo y saber defendernos como debemos defendernos. La Biblia dice que debemos estar orando y que nuestra oración es poderosa. Este mensaje no está hecho para que tengamos miedo de Satanás. Jesucristo reina, Él reina y su palabra no es detenida por nada. Mire la pandemia, mire lo que está pasando. Su palabra, lejos de ser detenida por las restricciones de movimiento, está haciendo, está avanzando más, sí, ¿cierto? A más personas. Pero ahí está justamente Sí, el punto de por qué esto avanza, porque no es un mensaje de hombres, no es un mensaje ideado por personas, no es alguien que acomodó la historia para Así presentar a alguien como mejor que el resto, en el caso de Jesús, Así es. sino porque realmente Él fue Dios encarnado, porque Él realmente murió y resucitó y cumplió sus promesas, porque realmente tiene la capacidad de seguir cumpliendo esas promesas cuando Él vuelva. Sí. Por eso dice, pero fiel es el Señor. Así es. Fiel es el Señor, es de Dios este mensaje y Él lo protege y Él lo cuida y Él va a hacer lo posible para fortalecernos, para protegernos. Eso no significa también que nos va a dar una inmunidad plena Claro. para cualquier cosa, porque en la Claro. historia de la humanidad muchos predicadores murieron por entregar este mensaje. Fueron Sí. tan perseguidos como en el primer siglo, cuando justamente hablas de Nerón, que iluminó Roma como antorchas humanas, prendió a muchos cristianos culpándolos del incendio de Roma. Los tiraban a los leones, a las fosos, a las fieras, ¿no es cierto?, en el circo romano, pero eso no hizo que la palabra dejara de avanzar. Sí. Él fortaleció a esos otros cristianos que seguían sobreviviendo a esas persecuciones y los protegió para que el mensaje fuera el que avanzara. A veces personas caían en esta guerra, en esta batalla, esta lucha por acallar la verdad de Dios, pero el mensaje prosperaba, el mensaje avanzaba. Era como, por eso hablamos de testimonio. Muchas veces la Biblia habla de testimonio, y usted se recordará en las carreras cuando se pasa el testimonio, la persona cumple un Sí. trecho llevando el testimonio y se lo entrega a otro. Sí. Eso muchas veces pasaba. Terminaban su carrera porque morían, a veces en circunstancias demasiado adversas que nadie quisiera, pero pasaban el testimonio a otros y ellos tomaban este testimonio y corrían y avanzaron, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, hasta lugares tan apartados como Chile. Sí. Por tanto, es el Señor el que está detrás, es el Señor Así es. el que es fiel, que Él dijo, ir y predicar, ¿no es cierto?, a todas las naciones, en la encomendación antes de ascender al cielo, y que llegara hasta lo último de la tierra, les propone a sus discípulos. Y tal vez Chile sea uno de los lugares últimos de la tierra, y aquí estamos hablando de su misma fe, de esta misma persona que cambió el mundo, Así y es. tenemos que seguir esperando que el Señor nos fortalecerá y nos protegerá ante eventuales otras adversidades. Sí. Ahí es importante destacar a qué se refiere con el mal, ¿cierto? Ujú. Porque tú estabas diciendo, esto no quiere decir inmunidad, que no nos va a llegar el coronavirus, que no nos, no nos vamos a enfermar, que no vamos a tener algún problema o algún accidente. Bueno, hemos visto en las noticias que incluso que hay pastores que han muerto Por el del coronavirus, sí. ¿cierto? Personalmente, bueno, no conocí al pastor que falleció en los Andes, ¿cierto? Ujú. Pero las personas, yo he conversado con algunas personas que conocían a este pastor y a las personas que he escuchado hablaban bien de él, hablaban de un hombre de fe, un hombre genuino. Entonces, bueno, pero el punto de lo que quiero decir es que dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Entonces, ¿de qué mal está hablando? Está hablando precisamente del peor mal, que es negar a Jesucristo.
Ese es el peor mal. El peor mal es terminar en el infierno. El peor mal es haber estado en la puerta y no entrar. Es haber escuchado el mensaje y no recibir ese mensaje. Ese es el peor mal. Por eso dice, fiel es el Señor que os afirmará, que nos va a dar firmeza, que nos va a dar, dice esta otra versión, pero Él es Señor, el Señor es fiel y los fortalecerá y los protegerá del maligno. De Satanás nos va a proteger, quien nos quiere arrastrar hacia el error, quien nos quiere llevar hacia la condenación en el fondo. Darles fortaleza, dice esta otra. El Señor es fiel para darles fortaleza. Y esa fortaleza tiene que ver en que yo me mantengo firme en el Evangelio, en las promesas de Jesucristo. El domingo hablábamos acerca de nuestra esperanza, la resurrección de los muertos, por la obra de Jesucristo. Entonces, de mantenernos firmes, Él nos va a fortalecer, nos va a dar la capacidad de que en medio de la dificultad seamos, perdone la redundancia, capaces de mantenernos firmes en el Evangelio. Si Él no fuera el que hiciera esto, todos nosotros huiríamos. Eso quedó demostrado en la noche que Jesús fue crucificado. Dice la Biblia que le prometían, o le decían, nosotros vamos a entregar nuestra vida por ti. Pedro lo dijo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y dice esta Biblia que todos también decían lo mismo. Pero ¿qué pasó esa noche? Dice que Jesús fue apresado y todos fueron dispersados, todos salieron arrancando. Esa es la humanidad, esa es la capacidad humana. A la hora de la presión, a la hora de la persecución, el ser humano huye, sale arrancando. Pero ¿quién nos va a fortalecer? El Espíritu de Dios, para que en medio de la persecución nosotros no salgamos huyendo, sino que nos mantengamos firmes en el Señor. Sí, y pasemos al 4. Sí. Es básicamente lo mismo, pero aquí nos está hablando de nuestro comportamiento, que es la consecuencia de haber creído, de haber conservado esta fe. Nos dice, y tenemos confianza respecto a vosotros nuevamente en el Señor. Así es. Y Pablo no lo usa como un cliché, agregar este aspecto, esta partícula en el Señor o el Señor, sino porque efectivamente Él es el que nos está dando la confianza, ya lo dijimos, pero ahora nos muestra que nuestro comportamiento, Él tiene confianza, que van a hacer, que haréis y hacéis. Es decir, cómo ellos ya se estaban comportando y lo que en el futuro también iban a seguir haciendo, iba a ser de acuerdo a lo que ellos habían ordenado, lo que ellos habían mandado. Por lo tanto, no es solamente lo que hace el Evangelio, el conocimiento de la Biblia, no es solamente tener un conocimiento intelectual, decir, sí, Jesús vino, murió por mí, sino que me cambia la manera de hacer las cosas. Así es. Y Pablo tenía fe, incluso sin volver a verlo por un tiempo, de que iban a seguir avanzando en sus enseñanzas, que sabemos que no son de él, si son de Dios, pero por el mismo Señor hay confianza de que ellos iban a lograr obedecer o cambiar sus vidas, iban a hacer de manera diferente. Y vamos a ver en los versículos más adelante qué les pide cosas particulares, les pide, ¿no es cierto?, que no anden desordenadamente, que ya vamos a analizar la otra semana ese tema. Y nuevamente en el 5 repite que el Señor nuevamente dirija vuestros corazones, es decir, todo esto es obra de Dios, este motor de cambio, este deseo de ser diferente. No se trata de ser buenas personas por querer ser buenas personas, sino porque hemos entendido lo que Dios hizo por nosotros y eso nos motiva. Además tenemos otro elemento que no lo hemos conversado hoy día, pero es el Espíritu Santo mismo que viene a nuestras vidas cuando creemos, cuando nacemos de nuevo. Él es el que nos hace nacer de nuevo. Y es a través de Él que empezamos hace una función, ¿no es cierto?, de recordarnos las palabras de Cristo, de guiarnos, ser el paracleto o el que guía, el que nos soporta cuando estamos débiles. Es el concepto de paracleto o paraclito en griego, y nos ayuda para dirigirnos, como dice el versículo 5, hacia el amor de Dios y hacia en esta versión, perseverancia, en esa dice paciencia de Cristo. ¿Qué quiere decir? Es que seamos como Cristo, que tengamos el mismo carácter que tuvo Cristo cuando estuvo en la tierra, resistiendo a los que lo traicionaron, resistiendo la oposición. Muchas veces eso es difícil. Hoy día acá en Chile tenemos todavía un cierto veranito de San Juan, una cierta luna de miel con el tema religioso, tenemos una libertad de culto, pero hay lugares en China, en Corea del Norte, como decíamos, en todos los países islámicos, donde pensar diferente a las religiones oficiales es sencillamente tener una condena de muerte.
Y lo que necesitamos es tener la paciencia o la perseverancia de Cristo, como Él se enfrentó muchas veces. Sus palabras no cayeron bien entre los fariseos, entre los principales de Israel, y finalmente por eso lo mataron, porque si fuese sido un hombre que daba puros mensajes de buena esperanza y hacer solamente sanidades, todo el mundo lo habría querido. Pero a Jesús lo mataron porque hablaba y denunciaba los errores de las personas. Hablaba justamente de abandonar el pecado, de arrepentirse y de confiar en Él. Sí. Y eso no cayó muy simpático a muchos y finalmente murió. Pero Él perseveró hasta el fin. Él Sí. entregó su Nació vida en la cruz voluntad de como Dios. era el plan. Sí. Por tanto, Exacto. tenemos que entender que el Señor va a motivarnos en llevar nuestros corazones hacia el amor de Dios y tener esa misma perseverancia de Cristo. Sí. Pablo aquí no lo dice como un cliché, insisto, sino que él tenía confianza en que Dios estaba haciendo todo ese proceso, en Sí. que Dios estaba guiando a sus hermanos, que él estuvo un corto periodo, repito, de entre 3 y 6 meses con ellos, enseñándoles, y después tuvo que salir, y aún así la iglesia prosperó, aún la iglesia se solventó, no por obra de Pablo, sino porque estaba Dios interviniendo, el Espíritu Santo, guiándolos, y de manera que esto hizo que, como queremos, ¿no?, que cambien, que perseveren como Cristo y que avance la iglesia de acuerdo al plan divino principalmente. Mm. Podemos ahora empezar a recibir sus preguntas, Sí, sí. sus comentarios. Como Así es. decíamos, a diferencia del domingo, esta reunión es más interactiva y queremos seguir haciéndola así. Que sea así. En otras ocasiones nos juntábamos 20 personas, 25 personas a veces en este recinto, y teníamos la ocasión de estar todos sentados a la mesa, tomando un café, compartir una galletita. Hoy día tengo solamente agua acá, pero quisiéramos volver a esos tiempos. Por ahora, ya que estamos distantes, necesitamos escuchar sus comentarios, sus preguntas, para que la hagan llegar tanto por el WhatsApp o yo tengo abierta la página de Facebook para que podamos conversar. No queremos extendernos más explicando, y creo que es claro lo que acá se nos ha dicho, lo que está escrito por Pablo, y creemos que necesitamos un poco interaccionar con ustedes para que podamos analizar. Lo que quisiera así hacer una pequeña mención y enlazarlo un poco con lo que estamos hablando. Este mes se cumple un año del fallecimiento de nuestra hermana Gladys. Así es. Hace un año atrás estuvimos en esa etapa, ¿cierto?, Ujú. de duelo, Sí. en el funeral de nuestra hermana Gladys, quien participaba con nosotros activamente, una hermana que quisimos mucho. Pero mire, algo que fue doloroso, que fue triste, trajo dos frutos muy lindos. Antonella está con nosotros, su hija, Su está hija. participando, y desde entonces, Exacto. y la señora Nirma, yo conversaba con ella el otro día y le preguntaba, señora Nirma, ¿cuándo fue que usted empezó? Y ella hacía, ¿cómo se Sí, llama? pues ella fue Memoria, y dijo, fue en al el velorio. funeral Sí. de Gladys, me dijo. Sí. Ahí fue cuando vi lo que ustedes hacían, me gustó, dijo, y quise participar. Entonces, nuestra hermana Gladys nos lleva la delantera, como decimos, ¿cierto? Entregó su Entregó testimonio, su testimonio para que otros exacto, siguieran para que avanzando. otros siguieran, y de ella llegó su hija Antonella, y llegó la señora Nirma también, que también ha estado con nosotros y está contenta de participar en esta iglesia. Vemos que el Señor obra de maneras que nosotros no esperamos, y nosotros queremos también que esta pandemia, que es algo doloroso, triste, difícil, no detiene el avance de la palabra de Dios, porque Dios es soberano y es poderoso para hacer prosperar su palabra. Y eso es lo que nosotros queremos. El versículo 5 al final dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Jesucristo. Juan 3:16, ¿cierto? El versículo tan famoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice que encamine vuestros corazones al amor de Dios. Y esa es nuestra oración también, que el Señor encamine, como encaminó a Antonella, como encaminó a la señora Nirma, que a través de la pandemia encamine a muchos otras al personas. amor, a otras personas, ¿cierto? Al mensaje.
y a la paciencia de Cristo, a lo que Cristo hizo por nosotros, a la obra, a la perseverancia de Cristo y a perseverar en Él, a esperar en Él. Lo que hablábamos el domingo también, de los domingos que estamos hablando de la segunda venida, de la resurrección, a la paciencia de Cristo, que Dios, que nuestro Señor Jesucristo va a cumplir su promesa. Él dijo que volvería por los suyos y creemos que Él volverá por los que hoy creemos en Él y confesamos su nombre. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, tenemos hay una. Rodrigo Bustamante dice... Un saludo aprovechando Saludo a Rodrigo. a Rodrigo. ¿Cómo un líder, entre paréntesis un pastor, ¿cierto?, de una iglesia, glorifica la palabra del Señor y no vocifera o genera dicotomía para su propia gloria, entiendo, ¿cierto?, en referencia a los líderes de la contingencia actual? Y nosotros como cristianos nos mantenemos firmes en la palabra, firmes en qué. Claro, a ver, si entendemos, él está diciendo que la manera como un líder debe mantener y glorificar la palabra. Esa es la instrucción de Pablo en todas las cartas, todas las recomendaciones a Timoteo, que es su colaborador más fiel, y a Tito, que es otro colaborador, es hablar la sana doctrina, es enseñar tal como él enseñaba, porque todo esto tiene un origen en Cristo mismo. Él es el origen y fuente primaria de toda la enseñanza, obviamente con todo el acompañamiento que es desde el Antiguo Testamento. Así es. Y eso tenemos que tenerlo claro. En la medida que somos fieles a ello, estamos haciendo una clarificación de la palabra, estamos enseñando correctamente y estamos exaltando a Dios principalmente y no a las personas. Así es. Y dice, nosotros como cristianos nos mantenemos firmes en la palabra. Sí, nos vamos a mantener firmes, haciendo obedientes, Ajá. no por nuestro esfuerzo. Hay un esfuerzo que el ser humano hace y coopera con este empujón o este inicio, que es el inicio que hace Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros cooperamos con eso, hay una sinergia, está Dios por un lado y nosotros juntando voluntades para obedecer. Pero es Él el motor principal, y eso es lo que hemos destacado. Es Él el que pone el querer y el hacer, como dicen Filipenses, por su buena voluntad, porque desea lo mejor para nosotros. Por eso que nos hace cambiar, nos hace ponernos ordenados y dejar de lado cosas del pasado. Sí. Porque Él es fiel, porque Él lo desea y porque Él tiene el poder para realizarlo. Sí, nosotros debemos mantenernos firmes a la palabra y en todo el sentido, en el sentido también de no solo la letra, sino el espíritu de la letra. Porque la Biblia dice que debemos denunciar la maldad, sí, pero también dice que debemos con espíritu de mansedumbre corregir a aquel que es tentado. Entonces, yo me mantengo fiel a la palabra en la medida que le digo a mi hermano cuando está en pecado, pero también se lo digo, dice la Biblia, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado, ¿cierto? Sí. Eso, entonces también, y con respecto al mundo, ¿cómo lo hacemos con el mundo? Con la gente que no conoce la palabra, que no conoce a Cristo, con la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Jesús nos dio la regla, Jesús dijo, hagan con otros lo que quieren que hagan con ustedes. Como Dios fue con nosotros, como la misericordia y el amor que llegó a nosotros y llegó el mensaje, así también nosotros prediquemos. Yo creo que ninguno de nosotros se convirtió mediante insultos y mediante malos tratos, sino por el contrario, fue convencido por el amor de personas que se acercaron a nosotros y nos enseñaron la Biblia. Así también nosotros debemos hacerlo. Así es que aquí estaban escribiendo y al Facebook tuvimos un pequeño problema técnico. Déjenme revisar. Un poco de paciencia, ya nos quedan unos pocos minutitos para alcanzar a contestar algunas preguntas. Sí. Es hermoso como la Biblia dice en el Señor, porque ahí está nuestra ahí está confianza. la clave. Nuestra confianza. Si nosotros fuera por nuestra propia motivación, por nuestro esfuerzo humano, hay gente que le llama fuerza de voluntad, hay que tener fuerza de voluntad para, sí, uno coopera, pero es el motor principal y el ánimo que pone en nosotros es primariamente de Dios, del Señor, de la obra del Espíritu Santo que nos va haciendo cada vez más parecido a Cristo. Por lo tanto, si hay algo bueno, como decía un predicador, en mí, entonces es gracias a Dios.
pero todo lo malo es responsabilidad mía. Y siempre debe ser así. Sí, sí, así es. Nosotros creemos esto, por esto esta iglesia se llama Cambio en Cristo, porque creemos que no hay cambio Sin Cristo. sin Cristo, si no es en Cristo, si no es en conocer el Evangelio. El cambio no viene por un esfuerzo humano, no viene por una capacidad humana, sino que viene cuando estamos en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Significa estar en la fe del Evangelio de Jesucristo, es creer en su mensaje y afirmarnos en su mensaje. O sea, es ahí donde está nuestra confianza. No está en ningún caso nuestra confianza puesta en nosotros mismos. Si así fuera, no estaríamos en Cristo. Y eso es lo triste. Hay muchas personas que se esfuerzan por agradar a Dios, pero no están en Cristo. Y por eso no hay gozo, no hay paz en sus corazones, por eso flaquean, por eso viene la prueba y tira la toalla en buen chileno, porque no están en Cristo. Y estar en Cristo significa que yo sé que soy débil, yo sé que no tengo la capacidad de vencer la prueba, pero conozco a uno que es más poderoso que yo, que es más grande, que es fiel, que es misericordioso y que en Él está puesta mi confianza y Él me da esa fuerza, esa capacidad. Pablo dice, nuestra competencia no viene de nosotros mismos, sino que viene de Dios. Y por eso mismo, el texto que acabamos de analizar partía diciendo que nuestra confianza, o pedía la oración, ¿cierto? Que los hermanos estuvieran orando por ellos. Eso habla, esa en total concordancia, ¿cierto? Sí. Cuando él dice está en Cristo, está en total concordancia el hecho de que él pida que oren por la predicación que él hace. Como tú bien decías, mucha gente pretende tener una relación con Dios fuera de Cristo. Por ejemplo, siguiendo los mandamientos, Sí, o tratando así es. de esforzarse en su propio esfuerzo humano para lograr cumplir lo que agrada a Dios. Pero nada de eso es posible. Cristo lo dejó clarísimo en Juan 14 cuando dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así es. Somos totalmente incompetentes en la medida que estamos alejados o separados o cortados de Cristo. Sí. Lo demás es solamente moralismo, religiosidad, pero estar en Cristo hace toda la diferencia. Así es. No puede un árbol dar fruto, como lo enseña en el ejemplo de la parra, si no está vinculado a la vid. No puede llevar hacer crecer un racimo si no está con la savia de la vid. Y eso es lo que trató de explicar Jesús en ese pasaje en Juan 14. Entonces necesitamos estar siempre en el Señor. Él es nuestro motor, Él el que nos provoca el cambio en nosotros, el que nos motiva, el que nos sostiene, el que nos protege, nos fortalece. Todos estos hermosos palabras usadas por Pablo. Y en el Señor, que insiste tanto, es para que entendamos que necesitamos de Él. Sí. Sin Él, Separados de él, nada podemos hacer. Así es. Así es. Y a eso les invitamos, a que perseveremos en estar en Cristo, sea que estemos juntos, sea que estemos separados, perseveremos en Él. Así es que, no hay más preguntas. Así es que Y estamos llegando a la y hora. estamos llegando a la hora, claro. Queremos programa. bendecirles, queremos decirles que el Señor es quien les ama. Si ustedes están recibiendo este mensaje en sus corazones es porque están recibiendo el amor de Dios. Porque esto no es lo que nosotros hemos escrito, es lo que está escrito, inspirado por el Espíritu Santo para nuestras vidas. Sí, vamos a orar para que podamos cerrar este día. Si hay más preguntas, igual las pueden reservar para la próxima ocasión que nos encontremos acá. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos de ti, gran bendición tenemos al estudiar tu palabra. Queremos pedirte que en medio de cualquier circunstancia tú nos sigas fortaleciendo, que nos libres de hombres perversos, del mismo maligno que quiera obstruir este mensaje a las vidas de mis hermanos, a los que está llegando, a nuestros amigos que están vinculándose por Facebook, por otra plataforma. Queremos que tú llegues y seas tan efectivo como lo hiciste hace 2000 años en los receptores originales de la carta. En Tesalónica también queremos que hoy día en Illapel llegue a mucho tu palabra. Ayúdanos, sabemos que sin tu apoyo, sin tu persona, nada podemos hacer y queremos seguir pidiendo eso, seguir orando porque tu palabra corra, avance rápidamente y queremos seguir haciendo esta obra porque tú nos motivas, porque nada bueno hay en nosotros, sino todo don y dádiva perfecto viene del cielo.
Queremos agradecer otra ocasión más de estar en compañía de nuestros hermanos, esta vez online, pero queremos pedirte que sigas haciendo tu obra en medio de Illapel, porque creemos que hay mucho pueblo en esta ciudad. Bendecimos tu nombre, queremos seguir haciendo tu voluntad y tu misericordia nos guiará para ello. En el nombre de Jesús, gracias por todo lo que hiciste con Cristo, por su obra perfecta en la cruz, y gracias por todo lo que estamos realizando ahora, esperando que mis hermanos reciban esta palabra. En el nombre de Jesús, amén.